Amigas y amigos, soy Luis Velázquez. Me complace en invitarles a acompañarme en mi programa Diálogo Internacional, que se transmite en vivo todos los martes de 10 a 11 de la mañana a través de la Visión Radio. En este programa nos adentramos en el panorama global actual con el análisis profundo de expertos en diversos campos del ámbito mundial. Exploramos temas cruciales que conforman la agenda política global, ofreciendo una perspectiva única y enriquecedora sobre los acontecimientos internacionales más relevantes. Diálogo Internacional, todos los martes de 10 a 11 de la mañana a través de la Visión Radio. Muy buenos días, amigas y amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. También a nuestro amigo Rogelio Ríos. Oye, qué placer, Rogelio. Gracias, Andy. Muchas gracias. La mañana de hoy conversaremos con un gran amigo. Se trata nada más y nada menos que el licenciado Rogerios, desde Monterrey, México. Buenos días, mi querido amigo. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, estimado Luis, Andy. Qué gusto estar con ustedes en esta casa muy grande, esta casa internacional que es La Visión. Así es. Y en tu programa, por supuesto, siempre muy interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Rogelio, en estos días estamos... yo le sigo desde que salí de México. Sí. Una temporada bien importante y bien grata. Ese es un país muy grato. Siempre sigo las noticias de allá y siempre estoy pendiente de lo que sucede. Y bueno, estamos en el momento en que López Obrador está a punto de entregar el poder a su sucesora, a la doctora Sheinbaum. Pero sin embargo, él hizo una jugada interesante, ¿no? Que fue después del triunfo de la doctora Sheinbaum y por supuesto de haber obtenido mayoría en el Congreso, pues se le abrieron las puertas para continuar el trabajo y dejarle, digamos, o llamémoslo de alguna manera, una herencia, un camino que siguiera la doctora Sheinbaum. Pero antes de que entremos en el caso de las reformas, yo quisiera que me dijeras lo siguiente. Cuando hablamos de la cuarta transformación, ¿de qué estamos hablando exactamente? Exacto, una pregunta muy interesante, porque por primera vez en México, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, fue fundado en 2013, ya registrado como partido político, así se tenía que registrar, y empezó a participar en elecciones en el 2015 apenas. Entonces, en 10 años, no solamente creció este pequeño movimiento, una escisión, una separación del Partido de la Revolución Democrática, del cual AMLO López Obrador fue militante, incluso dirigente de ese partido. Tiene diferencias con los demás directivos y jefes políticos del PRD, que englobaba a una izquierda mexicana muy extensa, que venía originalmente de décadas atrás, con gente del Partido Comunista Mexicano, que muchos años estuvo en la clandestinidad, hasta que algunas de las reformas electorales, la primera de ellas en 1977, le permitió ya ser un partido legítimo. Pero muchas otras más, no solamente, digamos, este grupo de comunistas más ubicados en los extremos, sino mucha gente que en México, decir de izquierda es abarcar un universo muy extenso, desde la socialdemocracia, sociales cristianos, hasta quienes ya navegan más en las aguas del socialismo, y Marx y Lenin, y cosas así más progresistas, y los más radicales, los del Partido Comunista. Te digo todo esto porque López Obrador tuvo militancia en este PRD, dirigió ese partido, y tuvo una anterior militancia de unos 15 años, voy a revisar la fecha, más o menos 15 años de militante, del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, al cual posteriormente se dedicó a criticar y denostar, y de ahí, de esa crítica al PRI, pues hizo su carrera política. ¿Qué es el Movimiento de Regeneración Nacional? Una coalición muy extensa
sin una disciplina de coalición realmente fuerte, si no es en torno a la figura de López Obrador. Aquí muchos analistas en México coinciden en decir, no tiene la estructura realmente de un partido político. Bueno, en los últimos 6 años, en México la estructura de los partidos políticos es que reciben dinero del Estado, del gobierno, para pues evitar, esto se hizo hace años en una reforma electoral, que llegue dinero de fuentes ilícitas, raras o condicionado, etcétera. De todas maneras llega, ¿verdad? Pero bueno, el dinero público es lo que sostiene. En 2024, para darte una idea del presupuesto que ha tenido Morena nada más para este año, son un poco más de 3,000 millones de pesos. Entonces estás hablando del manejo de un presupuesto muy extenso, que cuando llega a los partidos, incluso al PRI, al Partido Acción Nacional, a los demás, al PRD, que está casi por desaparecer, se pierde en una nube de opacidad. No hay manera de saber en qué se gastan los partidos políticos tanto dinero. Este año electoral habrán recibido en conjunto unos 12,000 millones de pesos, entre 10 y 12,000 millones de pesos, 11,000 creo que era la cifra. Estamos hablando de 500 millones de dólares, que pues no es ninguna bicoca. Bueno, pero ¿qué es exactamente Morena? Pues es un movimiento muy laxo. Primero porque digamos, la estructura ideológica de su gran líder, López Obrador, no está definido en una doctrina fundamental. No es un marxista o leninista. En muchos aspectos puede parecer socialista, pero en otros aspectos es muy conservador. No es católico. Por ejemplo, él se ha manifestado ya como cristiano evangélico, sí, porque en su natal Tabasco, en la zona, en la comunidad donde él nació, es de influencia evangélica. Entonces, en su discurso, en su forma de liderazgo, populista, claro, pero hay muchos rasgos de culto a la personalidad, pero, estimado Luis y audiencia, en unos extremos que llega al culto a una personalidad religiosa, a un santo, ¿no? Algún sacerdote católico, incluso el padre Solalinde, que es conocido en México por ayudar a los flujos de refugiados en una zona de Veracruz que pasan y todo, ya dijo que, y cito textualmente, ¿no? Que López Obrador está en un estado de santidad, ¿no? Así manejó, bueno, provocó un escándalo, ¿no? Pero entonces se mezclan muchas cosas. Tal vez te suene familiar con lo que hizo Hugo Chávez, ¿no? No sé, precisar el pensamiento, la doctrina Chávez, si la quieres armar, pues no sé, perdóname, a lo mejor demasiado coloquial lo que voy a decir, pero como en el caso de López Obrador, es echar en la batidora, en la licuadora, pues muchas cosas, ¿no? Y vamos a ver qué sale, ¿no? Y de ahí, conforme vaya saliendo, pues se va manejando la cuestión. López Obrador no es feminista, no se ha pronunciado realmente en torno al aborto. En esto se parece a estas dudas que manifiesta Trump, que dice que sí está en contra, pero luego dice que no, que sí hay excepciones y todo. Y las causas progresistas que él enarbola, muchas veces ya en la práctica se anulan, como programas muy específicos de cancelar todas las estancias infantiles que ayudaban a muchas mujeres de México a poder trabajar, dejar a los niños en la estancia, en la escuela, para los niños más pequeños, ¿no? Claro. En la guardería, se dice acá en México, y luego recogerlos. Se cancela eso, entonces el impacto inmediato fue que muchas mujeres mexicanas tuvieron que renunciar a sus trabajos, hacer actividades desde casa para poder atender a los niños. Pues eso no es de socialistas ni de socialdemócratas ni nada, es simplemente una visión pues muy dura, ¿no? Recortar programas porque ese dinero lo necesita para las grandes obras, ¿no? El Tren Maya, el aeropuerto nuevo y todo. Sí. Es complicado definir Morena, pero es un movimiento muy laxo. Y ya para terminar, que probablemente va a sufrir muchísimo, le va a pasar lo que al PRD. Morena se separa del PRD, cuando ya su líder no esté, no solamente porque se muera, no estoy queriendo decir eso, sino ya pierde el poder en el 1 de octubre y vamos a ver en qué situación se colocan. Sí. Tú sabes que con lo que acabas de decir me recordé de un dicho que hay en Venezuela, que es como, sí, que dice, como vaya viniendo, vamos viendo. Muy bueno. Ese es el fondo ideológico de muchos gobiernos. Sí. Pues es un corto plazo
extremo, ¿no? Sí, Es no, decir, no, no, reaccionar nada más. y peligroso, muy Y reactivo. peligroso, pues sí. ¿Cómo puedes planear cosas para un país a largo plazo? Pues no, no se puede, ¿no? No, Sí, no, no hay sí, sí, manera, ¿no? sí. Hay una cosa que me impactó cuando estaba revisando las reformas Ah, sí, que quería hacer López Obrador y, bueno, en primer lugar, que son 20 reformas que van desde el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas, cosa indígenas. están reconocidos. Hay pocas cosas. Yo tengo una posición Ujú. muy particular con ellos, sobre todo en el caso de Venezuela, ¿no? En el caso de Sí, Venezuela, cuando le das la cédula de identidad a un indígena, le marca pueblo indígena. Oye, ese es venezolano, ese no es pueblo claro, indígena. claro, sí, sí, sí. Sí, Por sí. Ya favor, es una exclusión, es ya una es una separación, exclusión, una etiqueta, exactamente. sí, Así sí, es. sí. Ujú. Y esa es la primera y llega hasta la eliminación de dependencias y organismos onerosos. Esto me Mira, pareció como sí, ujú. una constituyente, prácticamente. Exacto, Una exactamente. modificación Ajá. profunda, te diría, Sí, sí, de sí. la Constitución, pero pasándola por esta forma, por este trámite tan sencillo como aprobar una ley que permita, por ejemplo, la designación de los jueces a Claro, través de una elección popular. exacto, sí, sí, sí. Has mencionado, creo que los aspectos fundamentales. Bueno, empezando lo de los pueblos indígenas ya están reconocidos en la Constitución Claro. con plenos derechos, incluso una expresión de la Constitución siempre ha provocado polémica, ¿no? Se respetarán algo así, no, no estoy citando literalmente, los usos y costumbres. Y esto lleva a muchos extremos, ¿no? Porque los usos y costumbres en algunas o en muchas comunidades indígenas implican un sometimiento brutal de las mujeres, ¿no? O el matrimonio que se permite que las niñas las casen desde los 12 o 13 años, ¿no? Ah, es que son los usos y costumbres. Bueno, pero pues no se puede permitir eso, ¿no? Habrá aspectos de esos usos y costumbres que deberían, actualizarse para respetar los derechos de niños y niñas o de mujeres en comunidades indígenas. Pero bueno, ese es un punto. Los que has mencionado, la elección de jueces, hay otro muy debatido en México, la desaparición de los organismos autónomos, Mm. que en aspectos como las telecomunicaciones o la energía servían para contrapeso, ¿no? Entre el Ejecutivo, las empresas, el Congreso, y así están determinados y estipulados en uno de los artículos, me parece que el 18, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Sí. Canadá. Ahí va a haber un punto de choque, porque en el momento en que desaparezcan y esas funciones las atraiga de nuevo las dependencias del gobierno federal, como es el caso incluso del Instituto Nacional Electoral, no se llegó al extremo de desaparecerlo por completo, que era el plan original, para que fuera la Secretaría de Gobernación, imagínate, la que organizara las elecciones. Eso era un México de los años 60, 70, con el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, en pleno poder, dueño de los congresos, de las gobernaturas de los estados, tal como se está viendo ahorita con Morena, y que yo recuerdo, yo viví esa época todavía, creo que la primera vez que voté a los 18 años, así era, ¿no? Entonces, el gobierno organizaba las elecciones y él mismo las calificaba. Con Mm. eso te digo todo, Qué ¿no? tal. Entonces, y también implica un retroceso pues en los estándares internacionales, estimado Luis, y tiene un impacto, por supuesto, en los acuerdos firmados tanto con Estados Unidos y Canadá como con la Unión Europea, que explícitamente la Unión Europea incluye una cláusula democrática que emplea para todos sus tratados con ciertos criterios de gobernanza, de separación de poderes, de tribunales autónomos, que es el otro punto. Esta idea populista de que el pueblo debe elegir a los jueces, porque eso es la democracia. Bueno, en el ámbito judicial no funciona y se está destruyendo uno de los servicios civiles, de los pocos servicios civiles en México que han funcionado muy efectivamente. El servicio, la carrera judicial se le llama aquí en México, ¿no? Sí. Junto con el servicio exterior mexicano, que últimamente también ha estado bastante vapuleado, pero bueno, es uno y Ese es un el buen que servicio. El servicio exterior mexicano es muy bueno. muy bueno, sí. Muy bueno. Y el servicio establecido por el IFE anteriormente, ahora el INE, el Instituto Nacional Electoral, también civil de carrera para
la preparación, la capacitación de funcionarios electorales. Han logrado alcanzar ahí un grado de efectividad y de control de calidad muy fuerte, igual que en la carrera judicial. El argumento de que los jueces son corruptos, las autoridades son corruptas, que pega mucho en la percepción de la gente, porque tú le dices a la gente, sí, que los jueces y los fiscales y todo, y meten todo en un mismo recipiente, dicen, sí, la reforma judicial. Pues los fiscales, los agentes del Ministerio Público, en realidad no son parte del Poder Judicial en México, están estructurados para que la Fiscalía General de la República, las fiscalías de cada estado, manejen ellos a los agentes del Ministerio Público o a los fiscales federales. Uno de los graves problemas, aunque la culpa se le echa a los jueces, es que en el caso de delincuencia organizada y ya cosas muy, muy fuertes, liberan de inmediato a los narcos cuando la fiscalía los presenta, pero integran muy mal las averiguaciones previas, las causas, ¿no? Las pruebas que se presentan, violan todos los protocolos de debido proceso para los detenidos, tanto militares como la antigua Policía Federal. Entonces, en realidad lo que hace el juez es tumbar algo que viene mal hecho, ¿no? Claro, la culpa la echas al juez, es un corrupto y todo. Y por supuesto que ha habido también jueces corruptos, magistrados, pero en una medida que no justifica tumbar toda la carrera judicial. ¿Y qué va a resultar? Porque ya ha pasado en otros países, en México se ha hablado mucho del caso de Bolivia, Sí. pero además estándares internacionales establecidos por las Naciones Unidas, lo primero que te dicen para sistemas electorales es que no se implique en ello al Poder Judicial, porque lo haces muy vulnerable, si de por sí es bastante vulnerable en países como México, en América Latina, aún con todas estas salvaguardas y protecciones. Cuando los pones a competir en elecciones, además destruyes todo el avance de la carrera judicial. Una de las protestas de los protestantes que han salido a las calles en México, fíjate, son estudiantes de varias facultades de Derecho de la universidad más grande de México, la pública, la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, pero incluso de universidades privadas, porque ven que se les cancela una gran opción para un joven egresado de la carrera de leyes, un joven abogado, que quiere hacer carrera judicial. Entonces empiezas en los escalones más bajos, vas haciendo tu trayectoria profesional, presentas exámenes, si los apruebas vas avanzando, si no, pues en la siguiente oportunidad y hasta que lo apruebes. Y una carrera judicial, ya para terminar esto que te digo, que estaba teniendo una tendencia muy interesante. Estaban avanzando por méritos propios en las plazas de jueces federales y todo. Mujeres estaban rompiendo ese techo de cristal por su dedicación al estudio, por su preparación, por su honestidad. Ya estaban superando en número y en porcentaje a los hombres. Entonces, pues imagínate la desilusión que llega hasta las aulas, ¿no? Hasta las facultades de Derecho, que van a decir, bueno, ¿y ahora qué futuro nos dejaron si queríamos hacer carrera judicial? No, efectivamente es así, sobre todo que yo leyendo información referente a esto, me preguntaba, bueno, ¿cómo evitar que la justicia sea definitivamente carcomida por las bandas criminales, las bandas de narcotraficantes, que de hecho juegan un papel importante en la financiación incluso de campañas electorales, no solamente en México, sino en el resto de América Latina? Yo creo que son muy pocos los países los que se salvan de que las bandas del narcotráfico tengan un papel importante dentro de una política. ¿Cómo evitar que esas bandas no manipulen la decisión de un juez? ¿Cómo hacer que la carrera de un futuro abogado sea normal y corriente y limpia? ¿Cómo hacer, por ejemplo, cómo va a ser en el futuro México si ha violado prácticamente el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que son socios primordiales, sobre todo Estados Unidos, para México? Claro. Es decir, le están diciendo a Estados Unidos que no está respetando los acuerdos alcanzados, porque además hace 2 años, ¿será que se renovó? 2 años. En el 21, sí, hace 3 años. Hace 3 años, sí. Sí. Entonces bueno, eso va a tener un impacto. Sí. Un impacto muy fuerte. En el año
2026, estamos hablando de aquí a 2 años, llegará el primer ciclo de 5 años que se estableció, una cláusula sunset le llamaban en inglés, para hacer esta revisión entre los tres países en cada lustro, digamos, sobre pues qué se necesita ajustar, los avances, cómo está la situación, que me parece además una cláusula muy pertinente, ¿no? Y, porque pues, las situaciones internacionales y al interior de los países cambian muy rápido. Bueno, ahora se está viendo en México y se ha advertido a quienes impulsaban la reforma judicial, a legisladores, a diputados y senadores, que incondicionalmente fue además un espectáculo muy lamentable, es una de las grandes críticas que hay ahorita en México, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y esto fue en una jornada que se hizo el 10 de septiembre, amenazando a senadores de otros partidos para que se cambiaran a Morena, comprando a otros más con millones de pesos, pero sobre todo, eso incluso ya se está provocando una corriente dentro de Morena que está criticando la forma en que se hizo la aprobación de la reforma judicial. Y se está utilizando una palabra en México, tanto en un lado como en otro, que yo no había escuchado hace mucho, así en columnistas y análisis y todo. Fue un procedimiento gangsteril, es decir, de gángsters, ¿no? De películas del Padrino, ¿no? Te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar, ¿no? Así funcionan. Así funciona. Bueno, todo eso se observa desde el exterior, por supuesto que sí, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el 2026? Pues van a tener muchos argumentos quien esté en la Casa Blanca, Kamala Harris o señor Trump, yo espero que sea Kamala Harris, por supuesto. Muchos, esperamos. Sí, esperamos, porque imagínate la locura Y en Canadá no sé en quién vaya a estar, creo que Trudeau ya no va a seguir en el poder, pero bueno, quien esté, pues uno de los puntos fuertes de revisión va a ser esto. A ver, debilitas al poder judicial, que equivale esto a una especie de captura, porque otro de los efectos de elegir por voto a jueces y magistrados, incluso ministros de la Suprema Corte, sería que las listas que se van a presentar a los electores van a ser elaboradas por el gobierno en turno, por Morena, por supuesto. Entonces, ahí va a haber los criterios para que puedas aparecer en la lista comparados contra los estándares establecidos en la carrera judicial que está por desaparecer. No, bueno, del cielo a la tierra, estimado Luis, muy laxos, ¿no? Entonces, no solamente va a afectar en el sentido de hacer vulnerable a un juez en sus decisiones ante el crimen organizado, sino al resolver asuntos, por ejemplo, con empresas estadounidenses y canadienses, con autoridades estatales o locales, con el mismo gobierno nacional, pues no va a haber garantía de que, o cualquier tipo de asuntos que traigan los extranjeros, incluso ciudadanos en lo individual, lo que sea, no hay garantías de que se resuelvan a favor de las personas o de las empresas, sino que ya casi de entrada vas a saber, pues no va a haber juez que se ponga las patadas con Sansón o las patadas al pesebre, como se dice en México, emitiendo resoluciones en casos muy fuertes o en casos en que se involucre mucho dinero, intereses y todo en contra del gobierno. Porque además la reforma establece un tribunal de disciplina judicial. Ya el nombre es intimidante, ¿no? Claro. Que va a revisar cada sentencia de cada juez en cada nivel, del fuero común, federal, magistrados y ministros de la Suprema Corte. O sea que va a burocratizar aún más. Burocratizar. Y van a decidir ellos sin recurso de apelación alguna, una decisión final, si el juez actuó bien o mal, y entonces revertir las sentencias, por supuesto castigar al juez y inhabilitarlo, etcétera. Entonces, todo eso lo aplicas en el ámbito en que las decisiones de los jueces afecten a empresas internacionales y además de otros países, porque México tiene firmados muchos acuerdos de inversión que son a nivel bilateral, con la idea de proteger a los inversionistas, darles más confianza. Sí. ¿A dónde lleva todo eso, imagino? Doble tributación, está una cantidad de acuerdos que se van a ver totalmente afectados. Por acá tengo dos preguntas. Una que la hace el embajador Héctor Quintero desde Florida. Ok. Uh-huh. Y es, ¿qué posibilidad hay de que esa reforma sea cancelada por demanda introducida ante el Tribunal Supremo? Ya que el Poder Judicial es la base de la democracia.
Eso es importante y es verdad. Eso, Es lo eso, más importante que pudiera tener un país, no es otra cosa. Es decir, la así es, inversión extranjera fluye en tanto y en cuanto tiene seguridad. claro. La Ajá. vida diaria fluye en cuanto tenga seguridad, no por otra cosa. Ujú. Y una pregunta mía que tiene que ver con la independencia del poder más importante de un país. Ajá. ¿Cómo va a afectar la independencia? Es decir, si lo vemos desde afuera, porque si me estás diciendo que además de la instancia del juez y su decisión de condenar o no al acusado o favorecer a alguno de los dos, eh, va a tener que pasar por otra instancia que es mucho más poderosa que el poder judicial mismo. Un Ujú. grupo de sabios que van a interpretar y a decir, bueno, sí, esto es justo y esto no es justo. Es un retroceso. Claro, lo has dicho muy bien. Es un retroceso. Sí, sí. Mira, respecto a a la primera pregunta, y es muy interesante, en México se estableció desde 1997, me parece, se creó el Tribunal Federal Electoral, que es el único encargado de decidir, de conocer y decidir sobre asuntos electorales. En México se crearon después tribunales en cada uno de los estados, de los 32 estados, electorales estatales para pues quitarle carga a un solo tribunal para todo el país. Era excesivo eso, ¿no? La Suprema Corte de principio no tendría injerencia en temas electorales, para eso está el tribunal, pero lo que sí puede hacer la Suprema Corte es, espérame, me apareció algo aquí. Ajá. Perdón, ya se había ido el video, disculpa. Ok. Sí tiene capacidad para conocer si todo lo aprobado hasta el momento, lo que van a ser las reformas constitucionales y algunas modificaciones a otras leyes federales, como estas de los organismos autónomos, etcétera, son o no constitucionales, es decir, el recurso de constitucionalidad, si se apegan o no a lo que dice la Constitución, en la letra y en el espíritu, se entiende, ¿no? Claro, claro. Ahora, ya hay establecido un recurso, ya admitió la actual presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, recursos de diferentes organizaciones ciudadanas, ONGs, etcétera, para que sea la Corte Suprema en México, la Corte Superior de Justicia de la Nación, la que determine no la cuestión electoral en sí y lo derivado de que estas leyes aprobadas en los congresos y en el Senado las va a aplicar apenas el próximo gobierno. Ya tenemos una presidenta electa que en teoría tendría algo de poder para haber detenido todo esto, pero no lo hizo. Va a decidir sobre la inconstitucionalidad de todo lo propuesto. Es una jugada muy arriesgada en el contexto político en que se encuentra la Corte Superior de Justicia en México. Está bajo asedio, bajo asalto del gobierno de López Obrador, y este asedio y este asalto y hostilidad o la trata de establecer López Obrador para que la continúe Claudia Sheinbaum. Se ha llegado incluso al grado ya de amenazar, literalmente expresar esas amenazas de llevar a juicio político a los ministros de la Corte que se han pronunciado en contra de la reforma al Poder Judicial. Y esto puede derivar incluso hasta sanciones penales, etcétera. Pero se admitió ese recurso y lo va a decidir la actual Corte, que tiene una mayoría de ministros. Solamente hay 3 ministras de los 11 ministros que son abiertamente a favor de López Obrador porque él las impulsó Ujú. durante su gobierno, ¿no? El resto de los ministros se ha mantenido con una valentía impresionante, independientes. Eh, si esta misma Corte decide en el curso de los próximos meses, entonces pues se va a venir una tormenta política, pero creo que va a ser una decisión que desde el exterior va a ser muy apoyada porque Claro, tiene la claro, completa claro, claro, legalidad de la claro, Corte, ¿no? claro, claro. Pero vamos a esperar. El contexto político pone muchos riesgos sobre los ministros, empezando por la ministra Norma Piña, que ha sido vilipendiada y atacada. Déjame platicarte algo y también para darle más contexto a la pregunta del embajador, a la respuesta que le quiero dar. Estuvimos mi esposa y yo hace un par de meses en la Ciudad de México, recorriendo la zona del Zócalo, que es muy bonita, el Muy distrito bonito. histórico y todo.
y había una protesta en ese momento en contra de los ministros de la Suprema Corte que se habían manifestado en contra de la reforma judicial y todo. Fíjate cómo era la protesta, me tocó ver, porque lo vimos y nos impresionó mucho. Nos acercábamos a la sede de la Corte que está ubicada a un lado del Palacio Nacional y había ataúdes puestos, yo a la distancia veía uno de qué se trata esto, ¿no? Con figuras de cartón dentro del ataúd de cada uno de los ministros, muy grotescas las figuras, por supuesto, ¿no? Pero se me enchinó la piel y dice, no puede ser, o sea, si uno de los ministros se atreve a salir en ese momento a la calle a increpar a los que estén ahí, pues lo muelen a palos, lo medio matan, si no es que lo matan, ¿no? Así tranquilamente, ¿no? Entonces, te digo que el ambiente político está muy complicado. Muy caldeado, muy caldeado. Y la pregunta que me haces de la independencia... Espérate un segundito. sí, perdón, sí, adelante. Permítenos ir a una pausa y de regreso, claro. Por favor. Vemos tu pregunta. Vemos la pregunta. Estamos conversando con el licenciado Rogelio Ríos Herrán acerca de las reformas políticas en México. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el licenciado Rogelio Ríos Herrán acerca de las reformas políticas de México. Rogelio, te dejé una inquietud que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial. ¿Cómo va a afectar estas reformas a la independencia del Poder Judicial? Bueno, desde ya ese es un niño que nació con una herida. Y esa herida es básicamente poner ese nivel de sabios que son los que van a refrendar la decisión de un juez que, imagínate, eso es difícil de digerir. Sí. La independencia, por supuesto, está perdida bajo este nuevo esquema. Es curioso que estemos hablando de algo tan profundo como es prácticamente un cambio de régimen, así se está manejando en México, lo que implica poner ya en la marcha todas estas 20 reformas que se intentan hacer. No van a ser de golpe, de hoy a mañana o de aquí al próximo lunes ya está todo establecido. Por supuesto que no, porque la implementación, que eso nunca ven los ideólogos, los populistas, los estadistas que quieren dar un golpe sobre la mesa e imponerse, ya cuando entras a los detalles, a los costos de las implementaciones, es cuando viene la reacción. Porque si se pierde la independencia del Poder Judicial, si se eliminan los organismos autónomos que regulan varias áreas de la economía nacional, si se demeritan los derechos humanos de los mexicanos, eso va a ser lo primero que se va a afectar, con un sistema judicial que va a favorecer decisiones orientadas con un sesgo, que va a ser vulnerables a los jueces, y que lo último que van a hacer estos jueces es tratar de defender los intereses de la sociedad. Finalmente, tanto jueces como incluso fiscales, pues tienen una función de representación social, hablan por toda la sociedad, por todos los mexicanos. Escuché hace poco una frase, o la leí en el libro de Kamala Harris, que me gustó, para hacer esta liga entre lo social y la carrera judicial o la carrera de un fiscal. Y era que cuando una persona comete un delito, no lo comete nada más esa persona y su daño es limitado. Es un delito contra toda la sociedad. Claro. Y cuando un fiscal, en el caso de ella, persigue a esta persona y la castiga por el delito, no está castigando nada más a esta persona, está defendiendo a toda la sociedad. Entonces, si lo traslado a México, caray, pues estamos en problemas, ¿no? Porque si el Poder Judicial ya no va a ser independiente, ¿qué nos espera para los ciudadanos? ¿Qué nos espera para el país en general, sus posibilidades de crecimiento económico, cuando se están rompiendo reglas del juego que van a afectar a nuestros socios principales, que son Estados Unidos y Canadá, pero además a todo el sistema de acuerdos y tratados comerciales de inversión que tiene México, que son más de 50, considerando los regionales, los bilaterales? México es uno de los países que ha firmado más acuerdos y tratados con medio mundo. Sí. Y esta visión ideológica que te mencionaba al principio, considera que lo interior está por sobre lo exterior,
que incluso los tratados internacionales, hay propuestas específicas de legisladores morenistas, no deberían estar a la par de la Constitución. Aquí en México se consideran ley suprema, es decir, al nivel constitucional. Pero claro, eso forma Si parte no, de la Constitución. claro, después es natural, el paso Claro. natural. No, que deberían estar sujetos a lo que dice la Constitución Nacional. Entonces, no tienen esta mentalidad o esta capacidad de ver cómo funciona la sociedad internacional y por qué nos conviene como país participar activamente en esta sociedad internacional en la cual, por supuesto, vamos a tener derechos y obligaciones. Vamos a ceder soberanía, estimado Luis, porque un acuerdo comercial de cualquier tipo con cualquier país, los grandes, los chicos y todo, cedes la soberanía si la dejas de entender como en los siglos anteriores de que tu país es una especie de fortaleza. Pero ¿por qué cedes soberanía? Porque esa cesión se hace en consenso con otros países, se establecen reglas, por supuesto, no es nada más ceder así, porque sí, reglas para que todos los países que han cedido esa soberanía, que han conformado una zona económica, una zona comercial, una zona política como la Unión Europea, se van a beneficiar, por supuesto, de esa cesión de soberanía. Perder soberanía, se lo dices a un populista, a un nacionalista, no, bueno, se rasgan las vestiduras, de ninguna manera, tenemos que ser autosuficientes en todo, y aquí en México decidimos todo lo que solamente los mexicanos podemos decidir lo que nos conviene, sin ninguna intervención o injerencia internacional. Ahora que acabamos de celebrar las fiestas patrias este fin de semana pasada en México, Ujú. el 15 de septiembre, Día de la Independencia de México, bueno, resurgió al máximo dentro de los círculos oficialistas esta idea de no nada por encima de nosotros, no podemos ceder absolutamente nada. Sí. Entonces, esta falta de perspectiva es muy preocupante, porque yo ya estoy viendo que los efectos los costos se van a empezar a pagar de inmediato. Pero Tal vez no en rapidito. México, ¿no? Pero desde el exterior, de Sí. inmediato, Luis. Sí, sí. Tú sabes que cuando yo estaba en México, cuando viví en México, estaba de presidente Miguel de la Madrid. Ah, sí, sí, sí. Y en el primer grito de dolores que pasé allá, el Universal sacó una caricatura que jamás se me ha olvidado. Y mira que ha pasado tiempo que yo viví en Sí. México. Yo llegué a México en 1984, agosto Ah, caray. de 1984. Y yo recuerdo que la caricatura era muy alegórica y que pudiera estar vigente ahora. Y que ponían unas personas que estaban en el palco presidencial frente al Palacio de Gobierno y decía, Sí. y entonces que decía el título, el grito de dolores, y la gente lo que decía, ay, ay, ay. Buenísimo. Buenísimo, a mí no se me ha podido olvidar esa caricatura. Sí. Pero lo que me estás diciendo es preocupante porque básicamente no se puede garantizar transparencia ni rendición de cuentas en el nuevo sistema judicial. Pero lo que es peor, fíjate, hay algo que yo me imagino que la gente que redactó y que trabajó en ese tema no tuvo en cuenta. Bueno, basado en esa creencia que es autosuficiente. México es autárquico y tiene... Autárquico Sí. es la palabra. Sí. Exacto. Sí. Entonces, pero oye, el 80% del comercio de Estados Unidos va Claro, hacia Estados Unidos claro. y Sí, se sí, sí. beneficia del acuerdo de libre comercio. Exacto. Pero hay algo mucho más nuevo que es la relocalización de empresas que está haciendo China con miras al mercado Ujú. americano. O sea, son inversiones poderosísimas, enormes, pero Sí, que sí. ya no le están dando, no le van a dar la seguridad que requiere una de esas grandes empresas, de esas corporaciones chinas. Ujú. Entonces, Eh, ¿cuál es el futuro? Exacto. Acabas de mencionar a China, que es otro factor ya en la política mexicana. Nos está llevando a un curso también de fricción, enfrentamiento con los socios comerciales de México más importantes, ¿no? Que son Estados Unidos y Canadá, por esta, pues, no sé cómo llamarla, disputa o competencia muy intensa, muy hostil incluso que hay entre Estados Unidos y China. Y yo entiendo que desde el lado de Washington estén bastante asombrados de que con todas estas ventajas que mencionas, 80% del comercio exterior de México, por lo menos, si no es que más,
se hace con Estados Unidos. Los sectores de la economía mexicana más dinámicos son aquellos ligados a, por ejemplo, la industria automotriz de Estados Claro, Unidos. eso es muy Y delicado, así, precisamente muy ese, delicado. ese rubro es muy Sí, delicado. sí, sí. Y sí, entonces, o sea, han de decir, seguramente perciben en Washington, bueno, ¿qué quieren los mexicanos, no? ¿O qué quiere este gobierno, no? O sobre todo no qué quiere, porque se ve que lo que quiere es bastante tradicional, ya obsoleto incluso para el mundo moderno, sino yo creo que la otra gran pregunta es que no están pensando en los costos, no están haciendo Mm, cálculos mm, mm. estratégicos a mediano, a largo plazo. Sí. ¿Se quiere México salir del Tratado de Libre Comercio? Es una pregunta que Eso ronda sería aquí mortal, además. mortal, pero ha estado, yo lo he escuchado de boca de oficialistas o de legisladores más acelerados o pues panegiristas del régimen, propagandistas que dicen, bueno, así con aquella facilidad como si estuvieras en una mesa de café, no digo en una mesa de cantina, pues nos salimos y ya, ¿no? ¿De qué estás hablando? O Claro, sea, no, eso no es no, así. no sabes de lo que dices, ¿no? Entonces, claro, las consecuencias van a ser ya directamente, incluso yo preveo que a partir de noviembre, dependiendo de la definición de la elección en Estados Unidos, incluso en el caso de que la candidata demócrata Kamala gane, también hay una atmósfera ahorita muy favorable a más restricciones, más proteccionismo en Estados Unidos. Sí, ¿Por sí. qué? Porque se ve que China se quiere colar a través de México hacia el mercado estadounidense, Así es. vehículos, camionetas, etcétera. Entonces, ¿por qué no nos estamos preparando en México ante eso? Y no solo nos estamos preparando, sino que estamos tomando un curso, decisiones internas de gobierno impuestas al resto de la sociedad, impuestas sobre las empresas, que nos lleva hacia el sentido contrario, ¿no? De lo que sería una mayor integración comercial, económica con Estados Unidos y Canadá. Eventualmente, yo me acuerdo que esto se platicaba desde los noventas, lo platicaba con colegas y amigos, yo daba clases en la Universidad de Monterrey. Algunos veíamos con entusiasmo, bueno, no sé, en 25 años del Tratado de Libre Comercio que empezó en 1994, tal vez tomando como modelo la Unión Europea, se puede empezar a hablar de ciertos espacios de libre movilidad Mm, laboral y mm. luego para las personas. Bueno, bastante optimistas éramos, ¿no? Sí, la 30 verdad. años después estamos hablando de se saldrá México del tratado, ¿no? Sí, Imagínate. sí. Ahora, yo viendo todo esto me he preguntado lo siguiente. Es que López Obrador se está imaginando otros 71 años de gobierno como lo previó el PRI en su momento. Muy buena pregunta. Todos esos cambios de profundidad, el cambio de régimen, como se le está llamando en México, giran en torno y también se están percibiendo aquí en el país en ese sentido. Se establece ya definitivamente un régimen presidencialista, se abandonan las ilusiones de un nivel de parlamentarismo, por lo menos medio, que nos permitiera establecer contrapesos, como se ha hecho en los últimos 25 o 30 años. Hubo alternancia en la presidencia de la República desde el año 2000 hasta el 2012, en que dos presidentes mexicanos provinieron ya no del Partido Revolucionario Institucional, sino del PAN, el Partido de Acción Nacional. Mm. Luego vuelve, en un giro bastante curioso de la historia, vuelve un presidente del PRI entre 2012 y 2018 y llega con las reglas electorales, con todo el sistema semiparlamentario de México, llegan al poder el candidato de Morena, López Obrador, y lo primero que hace es tratar de cambiar estas reglas. Hay una regla que es de oro en la política mexicana desde la época de la Revolución Mexicana, que es la no reelección Ujú. de presidentes, por supuesto, incluso de gobernadores y todo. En mitad del sexenio se decía y se percibía que López Obrador estaba, digamos, tanteando las aguas para ver si se podía reformar la Constitución en ese sentido. Afortunadamente esa regla no se rompió, no se pudo romper ni incluso ni con toda la fuerza de Morena, pero parece que se está buscando esta no reelección por otra vía, no necesariamente a través de él físicamente, sino a través de Claudia Sheinbaum. Falta Sí. ver todavía que ella, a partir del 1 de octubre, ya deje esta sumisión inexplicable
y entonces sí asuma el poder. Pero hubo otro movimiento en estos días que va en ese sentido. Como no se pudo establecer la reelección en un segundo término, como se hace en Estados Unidos, en México, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, el hijo intermedio, que se llama Andrés, él es Andrés López Beltrán, va a ocupar un puesto directivo en el Movimiento de Regeneración Nacional en Morena, ¿Qué tal? encargado de toda la organización de elecciones, ¿no? Con Vías, es un muchacho que apenas llega, creo que no llega ni a los 40 años, 37, 38, a que de aquí a 6 Más años, al viejo que 2030, nosotros. sí, sí, por supuesto, convía a que se pueda ser el candidato, o no, no pueda ser, sino se perfile como el Claro, candidato claro, claro, presidencial claro. para el 2030. Falta mucho tiempo y todo, pero López Obrador trata de hacer esos Esa movimientos. Entonces, jugada. sería a través de un método indirecto, de que por supuesto están considerando que ya Morena va a seguir, no sé si 70 años, es una cifra que hemos manejado aquí también. Bueno, si tuvimos 70 años del PRI, entonces vienen otros 70 años de Morena. ¿Quién sabe? Yo nada más pondría sobre la mesa a considerar eso. ¿Qué va a pasar dentro de Morena, la cohesión del movimiento, cuando ya no esté López Obrador? Porque se retire por enfermedad, tiene varias enfermedades que lo aquejan, o bueno, en último caso por fallecimiento. Tú sabes que cuando un movimiento se ha cohesionado alrededor de una figura y casi exclusivamente del carisma de una figura, se va bueno, se deshace el movimiento o se vuelve más laxo o se transforma. Tal vez en el caso de Venezuela, incluso con Nicolás Maduro, que no es ni la quinta parte en tanto al carisma y la fuerza que tenía Chávez, sin embargo se ha mantenido en el poder. Pero aquí en México yo tendría, digamos, esa reserva de que una vez que ya no esté activo en la política López Obrador, que es algo difícil de imaginar, ¿qué va a pasar con Morena? Los que se fueron de otros partidos políticos a Morena, porque es ahorita el partido fuerte, ¿qué van a hacer? Claudia Sheinbaum es muy preparada, tiene doctorados y todo, pero no tiene nada de carisma Sí, además del no que es goza López político. Obrador. Y Y exactamente, entonces, eso ¿qué es va a muy suceder, importante. no? ¿Seguirá este esquema de reelecciones o de elecciones de candidatos presidenciales, de presidentes de Morena hasta quién sabe cuándo? ¿Y qué va a pasar si el 2026 hay una sacudida muy fuerte con el Tratado de Libre Sí. Comercio? ¿Y qué pasa con el PAN? Ay, qué buena pregunta. El Partido Acción Nacional, el senador, fíjate, déjame decirte que el 10 de septiembre faltaba un solo voto a Morena para la mayoría calificada en el Senado, para la aprobación de las leyes. Ya habían comprado senadores del PRD y habían buscado más gente y todo. El que se dio, el que se dobló, fue Miguel Ángel Yunes, un político de Veracruz que fue gobernador, su hijo está en la política, y es una familia que en Veracruz es muy conocida porque traen un montón de líos judiciales, acusaciones de corrupción. Sin embargo, pues seguía en el Partido de Acción Nacional porque ganaban elecciones. El hijo fue alcalde del puerto de Veracruz, etcétera. Yunes había sido gobernador por el PAN de Veracruz y resulta que logran vencerlos y por lo menos militaba últimamente porque había militado en el PRI también, en el Partido de Acción Nacional. Entonces, es el traidor, todo el mundo le dice a Yunes y todo, pero está sufriendo el Partido de Acción Nacional porque pues alguien de sus elementos que se supone que tenían controlado, que tenían el acuerdo de que toda la oposición iba a votar en contra para detener en el Senado esta locura de reforma judicial, pues no fue así. Entonces ha visto completamente disminuido, al momento mantienen una sola gobernatura en el estado de Guanajuato. El gobernador de Yucatán anterior era del PAN, el señor Mauricio Vila, muy buen gobernador, eficiente y todo, pero yo no sé qué acuerdo hizo o qué sucedió, que de repente en Yucatán ganó un candidato de Morena bastante desconocido, pero además por una votación abrumadora y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué queda para el Partido Acción Nacional? Pues la misma suerte de los demás partidos, el de la Revolución Democrática, que está a punto de desaparecer, Claro. porque están batallando para lograr el 3% de la votación que les mantenga el registro. ¿Y qué va a hacer el PRI también? Con muy pocos diputados, también muy pocos senadores. No hay ningún gobernador del PRI, no recuerdo que haya alguno ahorita en ningún estado de la República.
El problema es tomar toda la perspectiva de la oposición, no solo el PAN, sino el PAN, el PRD y el PRI. Hicieron una coalición con la candidatura de Xóchitl Gálvez, pero una coalición que funcionó muy mal. Nunca se superaron los desacuerdos internos. Fue una candidata, ahora se está sabiendo, ahora que hay un poco más de luz sobre lo que pasó. Abandonada a su suerte, con falta de recursos, a pesar de que se supone que en la coalición iba a aportar cada partido una bolsa de recursos para que el equipo de campaña lo manejara. No fue así. La forma de gastar fue exclusivamente a través de cada partido, lo que quisiera dar en ese momento y en los distritos en que le conveniera al partido. Entonces, viene el gran reto, el máximo reto, y para no dejar todo en el protagonismo de Morena y de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, es otra de las preguntas: ¿qué va a hacer la oposición en México? Está en ciernes la creación de un nuevo partido político a través de un movimiento que salió a las calles de ONGs, de ciudadanos y todo, que se unió bajo la etiqueta de la marea rosa, que era el color que se ponía la gente para defender al Instituto Nacional Electoral. No. Entonces se puede surgir de ahí un movimiento ya más formal, un partido político, ¿no? Oye, y perdona que te lo diga, no la tienen fácil. No, nada, no. No, ahorita se ve una nube negra encima de México, de la política y todo. Fueron unas fiestas patrias bastante apagadas y todo. Sí hubo fiestas, celebraciones y todo, pero... Ahora, sí, ya nos queda muy poco tiempo, pero sí. Nos quedan 2 minutos apenas. Pero en la opinión de una persona que yo conozco que se llama Rogelio Ríos, el legado que deja López Obrador es positivo. O simplemente es decir, no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, como decía otro presidente mexicano. Luis Echeverría. Luis Echeverría. No somos de derecha ni de izquierda, sino todo lo contrario, quedados así. El legado, estimado Luis, mira, de entrada te diré que el análisis y el balance de un sexenio pues tomaría más tiempo para hacerlo en completa justicia, pero te puedo contestar rápido en términos periodísticos también, de analista. Siempre la balanza, ¿no? Lo bueno y lo malo. Claro. Dentro de lo bueno hay cosas rescatables que hizo este gobierno, ¿no? Elevar los salarios mínimos, que son una referencia en México, para de ahí empezar a pagar en todo tipo de trabajos. Implementar programas sociales que ya existían en México. Esto piensa mucha gente que los inventaron en este régimen. Extenderlos, ¿no? Hacerlos... llevarlos en efecto a muchas partes del país y todo, aunque ya se vio que a un costo elevadísimo, con una falta de control en el gasto, que no impidió que la pobreza extrema en México creciera en 3 o 4 millones de pobres extremos, a pesar de que otro segmento de los pobres, los que no son pobreza extrema, pudieron crecer por los programas, pudieron disminuirse, perdón, por los programas sociales. Y podríamos encontrar algunas otras cosas, pero en el balance oscuro, yo nada más te diré una cosa, porque no hay mucho tiempo para eso. La gran bandera de López Obrador, como candidato, durante toda su vida, en sus anteriores campañas presidenciales y en esta que ganó del 2018, fue el combate a la corrupción. Nada más ahí te digo que es en donde el régimen más ha fracasado. Como venían este movimiento suelto de Morena, venían de otros partidos políticos, y bueno, traían la misma cultura política, de llegar a tener hueso en el gobierno, como se dice en México, y aprovecharlo. Y un error gravísimo que cometieron en el gobierno federal, que se extendió a los gobiernos de los estados de Morena. Todos los gastos de gobierno, de grandes obras, los contratos del gobierno, habíamos avanzado muchísimo en la cuestión de transparencia, incluso con Transparencia Internacional como testigo, en la cuestión de las licitaciones, en una participación rigurosa, el manejo de licitaciones prácticamente de manera independiente, por decirlo así, para que no hubiera pues conflictos de interés o influir ahí en las decisiones, prácticamente desaparecieron en ese sexenio. Se habla de que hasta un 85 o 90% de todos los contratos asignados por los gobiernos de Morena, vamos a ponerlo en ese plan, se hicieron por asignación directa. Entonces, con eso te digo todo. Claro. ¿A dónde te lleva eso? Así es. Bueno, mi querido amigo, te agradezco mucho que me hayas aceptado esta invitación, además una conversación
siempre contigo es grata y por supuesto con abundante información. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y bueno, me gustaría invitarte de nuevo para seguir conversando sobre México. Claro, ya sabes que cuentas conmigo, estimado. Un fuerte abrazo y muchas gracias a la audiencia, muchas gracias Andy por habernos ayudado en esta importante entrevista. Gracias amigos, que tengan feliz día. Bye, gracias.